Hola, ¿qué tal a todos? Esta es la parte 2 del video sobre el sistema nervioso, los neurotransmisores. Y bueno, en el video pasado estábamos hablando sobre los neuropéptidos. Nos quedamos en que básicamente se sacaban a través de la exocitosis y su acción puede tardar meses o incluso años, a diferencia de los de molécula pequeña, que son rápidos y pequeños, como los neurotransmisores bien conocidos, ¿no? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, glicina, etc. Que estos trabajan de manera mucho más rápida y que son más pequeños, ¿no? En cambio, los neuropéptidos ya son incluso de una calidad proteica. Ahora, ¿qué fenómenos eléctricos hay durante la excitación? Bueno, como les digo, tenemos un video sobre potencial de acción en el que básicamente explicamos todo de manera más detallada. De manera general, ocurre que en el cuerpo de lo que es la neurona hay una salida, o más que salida, hay una transmisión de impulsos eléctricos que por derrura provienen de la dendrita. Entonces cambian la polaridad, es decir, las membranas tienen una carga y esta carga se ve alterada por muchos factores. En este caso, uno de los factores es la transmisión eléctrica, ¿no? Que pasa desde los menos 65 a los menos 45 milivoltios y da una activación en cierto punto. Que en este caso esta activación sería por todo lo que es el cuerpo celular, porque por aquí el cuerpo celular y el axón, que viaja por todo hasta llegar a los botones sinápticos o los botones terminales, ¿no? En este caso entra una concentración iónica en el soma y básicamente lo que ocurre es este fenómeno eléctrico, en donde el sodio busca entrar y al entrar eleva rápidamente el pico del potencial de acción. El cloro busca entrar para poder arreglar este gran mecanismo eléctrico que acaba de ocurrir, es decir, entran muchos positivos. Yo tengo que llegar a equilibrarlo de cierta manera. ¿Y cómo lo hace? Metiendo iones negativos como lo es el cloro. Pero no es suficiente, porque como entraron muchos positivos, tienen que salir otros positivos. En este caso son los de potasio. Y de manera general ocurre que va a haber un periodo en el que el sodio va a quedar muy elevado adentro y el potasio muy elevado afuera, y esto no puede ocurrir, sino que deben de ocurrir al revés, ¿no? El sodio afuera y el potasio dentro, y por ello hay una bomba intercambiadora, que es la conocidísima bomba de sodio-potasio, que básicamente permite que todos estos iones que no están en las cantidades correctas dentro de los sitios correctos, pues se equilibren. Y va a haber un equilibrio en la membrana, que básicamente este equilibrio es el que permite la polarización, es decir, volver a un estado en el que la neurona está pues en cero, ¿no? Básicamente en un estado de no activación. La difusión eléctrica se da en el soma, es decir, el soma tiene un líquido. Este líquido va a ser muy conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cualquier señal eléctrica hace que la estimulación se dé por todo lo que es el soma, ¿no? Que es básicamente el cuerpo de la célula, y esto va a dar la propagación de la electricidad y con ello se va a dar el impulso final. Ocurre un fenómeno muy interesante que se llama el potencial posináptico excitador. Básicamente ocurre lo siguiente: tenemos un potencial de reposo que de manera común está entre los menos 65 milivoltios. Sin embargo, todo el tiempo, porque hay canales catiónicos, están metiendo iones sodio. De manera general, un ion sodio va a empezar a estimular a la célula poco a poco, hasta que por su conformación alcanza este punto, que se llama el umbral de estimulación, en torno a los menos 45 milivoltios, perdón. Cuando ocurre esto, ya la entrada es rapidísima. ¿Por qué? Porque necesita que los iones penetren rápido para que estos ahora sí tengan todo el mecanismo de potencial de acción, desde el soma hasta el botón terminal. Y en este caso se dice que una elevación de alrededor de 20 milivoltios, es decir, de menos 65 a menos 45 aproximadamente, va a ser el mecanismo de encendido, que es básicamente la estimulación necesaria para que se dé un potencial de acción. Eso es lo que conocemos como potencial posináptico excitador. Y básicamente todas estas señales, por ejemplo, al llegar a menos 45 milivoltios, que es una señal de inicio, se da sobre todo en el segmento inicial del axón, entre el cuerpo y el axón, ¿no? En esta región, en ese segmento, se da la mayor cantidad de la señal eléctrica. Viaja por todo este axón y al final de cuentas llega a lo que es la célula términa, ¿no? A la célula efectora, la célula que ya va a llevar el proceso. Por ejemplo, si es
acetilcolina lo lleva a lo que es el músculo. Ahora, hay otro tipo de situaciones que van a ser el potencial postsináptico inhibitorio. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, no ocurre de manera general que hay neuronas que son tanto excitadoras como las que liberan acetilcolina o glutamato, pero hay otras que son inhibidoras como las que liberan GABA, ¿no? Estas que liberan GABA van a generar un estado que se llama la hiperpolarización, hacer que básicamente la célula quede más negativa de lo que ya es, y por lo tanto al ser más negativa, más le va a costar volver a su estado de excitación o a su estado de estimulación, ¿no? En este caso va a ocurrir una hiperpolarización y sobre todo está mediada por cloro y por potasio. La excitación por sodio, ¿no? En este caso el sodio entra y bueno, se da todo este proceso o el pico del potencial de acción. Mientras que la inhibición va a estar dada sobre todo por el cloro y el potasio. ¿Por qué? Porque sale más potasio dejando más negativa lo que es la célula y entra más cloro aumentando esta negatividad. Y con una simple estimulación de menos 65 a menos 70 milivoltios ya hay un gran cambio, porque la célula no se puede activar a un disparo tan bajo, ¿no? Sino que necesita hacerlo un poquito más alto. Les recuerdo, menos 45 milivoltios. Y esto se llama potencial postsináptico inhibidor, es decir, la cantidad eléctrica que se necesita para que la célula se apague por completo, ¿no? En este caso, al apagarse, se apaga hacia los menos 70 milivoltios. Pero también ocurre que puede haber una inhibición presináptica, es decir, antes de la sinapsis y antes de que pase todo lo que es este potencial de acción y demás, puede haber una inhibición que se da entre las células. Esta puede ser, como les digo, antes de la liberación del neurotransmisor, y de manera principal se da por GABA, es decir, un neurotransmisor que su función es evitar que se produzcan estas señales, o también por estructuras nerviosas conectadas, como algunos filetes nerviosos, ramos de los nervios que dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas y mejor relájate, ¿no? En ese punto. Y también la inhibición puede ser porque hay muchos canales aniónicos y básicamente ocurre este proceso, ¿no? Una entrada rápida de cloro, una salida de potasio, y por lo tanto hay una hiperpolarización, y así ocurre que no se da este fenómeno de excitación que es el potencial de acción. Porque les recuerdo, el potencial de acción solamente se activa y permite una entrada mucho más rápida hacia los menos 45 milivoltios. Mientras que a condiciones más altas, lo que ocurre, bueno, más altas en sentido negativo, que es básicamente a los menos 70 milivoltios, ocurre una hiperpolarización donde no hay ningún estímulo que pueda generar un umbral nuevo. Ahora, hay evolución de potenciales postsinápticos, es decir, después de la sinapsis. Puede haber, como les digo, excitación e inhibición. Si es excitación, se llama potencial postsináptico excitatorio, y es esta subida de 20 milivoltios que permite la abertura o apertura de canales de sodio. Mientras que la inhibición es el llamado potencial postsináptico inhibitorio, y esto permite que se abran canales de cloro y de potasio. El cloro entra y hace más negativa a la célula, y el potasio sale y hace más negativa a la célula. Ahora, hay otros fenómenos eléctricos en lo que es la neurona. Primero que nada ocurre la sumación, que básicamente la sumación quiere decir que un solo terminal eléctrico a veces no es necesario para generar todo el potencial de acción. Por eso se apoya de otros terminales más pequeños, pero que juntos dan un solo terminal con mucha fuerza, un solo terminal final. Tenemos dos tipos, ¿no? La sumación espacial y la temporal. La espacial quiere decir que muchos terminales, es decir, tengo todos estos pelitos y en vez de tener, no sé, 15 pelitos, tengo 30, ¿no? Estos 30 pelitos llegan a lo que es el músculo, y por lo tanto, como cada pelito lleva una señal eléctrica, ya al activarse, todas estas señales eléctricas se juntan y dan una respuesta como el potencial de acción. Ahora, de manera general, esta sumación espacial quiere decir por la unión física de las fibras. Y una vez que se unen muchas fibras, ya van a poder llegar a lo que es un umbral de disparo, es decir, esa cantidad en donde el potencial de acción se puede dar, que es a los menos 45 milivoltios, ¿no? Y otra es la sumación temporal, que básicamente quiere decir que una terminal o terminales más pequeñas puedan llegar hasta este punto, y al tener un disparo constante, es decir, muchos disparos por 15 milisegundos, por ejemplo, uno por milisegundo, va a llegar el punto en el que tantos terminales van a llegar con una excitación grande.
Y eso es a lo que se llama sumación temporal, ¿no? Que básicamente quiere decir que de poquito en poquito se genera el potencial de acción. Y finalmente ocurre una sumación simultánea que combina ambos factores. Esto se da por la neutralización. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esta sumación simultánea va a permitir que tanto la sumación espacial como la sumación temporal provoquen un potencial de acción. Sin embargo, también se genera un equilibrio. ¿Por qué? Porque el potencial posináptico inhibitorio dice, oye, ¿sabes qué? No puedes excitar tanto, porque si no vas a provocar una epilepsia, por ejemplo, ¿no? Es decir, una acumulación de señales eléctricas. Sino que por todo lo contrario, libera también neuronas o señales inhibitorias hacia todo lo que es el tracto nervioso. Y por lo tanto mantiene el equilibrio, ¿no? O sea, si se está excitando demasiado, un potencial posináptico excitador muy grande, pero también estoy liberando potencial posináptico inhibitorio también bastante elevado, ¿no? Y esto genera homeostasis. Ahora, hay otro fenómeno que se llama la facilitación neuronal, que básicamente quiere decir que no existe un umbral de excitación todavía, pero que se ha dado tantos espacios que un pequeño potencial nuevo o una pequeña serie eléctrica nueva va a generar que se dé ahora sí el potencial de acción, ¿no? Es decir, en vez de generar que, no sé, se den 20 milivoltios, pues ya lo ha dejado a 17, ¿no? 15 milivoltios. Entonces, ya las señales que faltan van a dar esos últimos 5 milivoltios y con ello ahora se ocurre toda la despolarización y el potencial de acción. En este caso, las cargas van a ser progresivas, es decir, cada vez va a ser más fácil que la neurona quede preexcitada y que un impulso más pequeño, si se repite la acción, se dé de forma más rápida, no como el ejercicio. Si empiezas con poco peso, bueno, con el paso del tiempo vas a poder empezar a subir poco a poco todo lo que es este tipo de situaciones. Y ahora, ya para ir casi finalizando, las neuronas tienen un gran campo de aplicación. De manera principal, el axón tiene unas pequeñas terminaciones que se llaman los botones. Estos llegan, o las terminaciones neuronales llegan hasta lo que es una sinapsis en las dendritas. Y las dendritas son bastante amplias porque reciben de un 80 a un 90% de todas las señales eléctricas. El resto se divide en lo que es el cuerpo. Pero estas dendritas no tienen la capacidad para generar potenciales de acción. ¿Y qué ocurre? Que no tienen, o sea, reciben todas las señales, pero no pueden generar potenciales de acción. Y son muy inteligentes porque la mandan a lo que es el soma o cuerpo celular. ¿Por qué? Porque aquí hay un líquido muy conductor que sí tiene la capacidad de generar potenciales de acción, sobre todo en esta zona que es más permeable todavía, esta zona del comienzo del axón. Y aquí ya se da una liberación adecuada del potencial de acción para que se genere esta liberación, ¿no?, de neurotransmisor y por lo tanto la sinapsis. Repito, el axón tiene pelitos terminales, ¿no? Estos pelitos terminales llegan de manera principal a las dendritas. Las dendritas lo conducen hacia el cuerpo celular, porque el cuerpo celular tiene un líquido que ayuda a que esta electricidad se propague de forma correcta. Ahora, al viajar del cuerpo al axón, el axón ya lo libera a otra neurona, que esta neurona es con la que establece comunicación, o con un músculo, o con una glándula, o con lo que sea que llegue, y genera lo que es la sinapsis. El efecto eléctrico del soma neural. Como les digo, en el cuerpo celular hay mucho menos electricidad que en lo que las dendritas. Por ejemplo, si las dendritas, como ejemplo burdo, pero solamente para decirlo, ¿no?, tienen 15 voltios, ¿no?, es muchísimo, pero es un ejemplo burdo, el soma va a tener 5 voltios. ¿Y dónde se fueron los otros 10? Bueno, hay pequeñas, poros que existen dentro de lo que es las dendritas, y estos tienen el escape de varios iones. Al escaparse varios iones se disminuye bastante la excitación. Sin embargo, como son muchas dendritas que están llegando hasta lo que es el soma, pues ocurre que toda esta sumación, ¿no?, es lo que les decía de la sumación espacial y temporal, van a generar un potencial de acción en cierto momento. Y si no, al menos ya dejaron facilitada a lo que es la neurona. Es decir,
le dejaron preexcitada para que un impulso muy pequeñito ahora sí le dé el efecto final. Cualquier señal fuerte, como les digo, ya va a dar lo que es una excitación, o si ya está facilitada, una señal más pequeña, ¿no? Y bueno, ocurre una sumación e inhibición, lo que les mencionaba, ¿no? De este potencial excitador contra el inhibidor que mantiene todo en equilibrio. Y por lo tanto permiten que el umbral de excitación se mantenga a la normalidad, es decir, sí pasa que se eleva a los menos 45 y luego se vuelve positivo, y el cloro y el potasio, etcétera. Pero también ocurre que hay momentos en los que se debe bajar y subir, bajar y subir. ¿Para qué? Para que todo el tiempo se den señales tanto excitatorias como inhibitorias. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre algunos estados eléctricos y reglas neuronales. Un estado eléctrico muy común es el estado excitador, que básicamente quiere decir que que la señal eléctrica transmitida ha sido muy grande, que todavía no se puede bajar y que sigue disparando, ¿no? Descargas acumuladas, disparos repetidos que llevan a la hiperexcitación, porque se sigue estimulando, se sigue mandando potencial de acción, se sigue mandando señal eléctrica, y al seguir mandando una señal eléctrica, ahora sí ocurre lo que es el estado de hiperexcitación, que va a ser muy común, por ejemplo, en la epilepsia. Ahora, hay una fatiga en la transmisión sináptica. Esas ya son las reglas neuronales, ¿no? Primero que nada, las neuronas también se cansan, y al cansarse las neuronas se da sobre todo porque se les termina el neurotransmisor. Esta terminación del neurotransmisor genera la fatiga en la transmisión sináptica, y sobre todo se da para evitar un exceso, lo que les decía, ¿no? De los disparos repetidos en la actividad neuronal, es decir, se autorregula para que no existan estas descargas muy graves y que por lo tanto venga un estado hiperexcitador. Efectos como la acidosis y alcalosis, es decir, aumento o disminución del pH, pueden afectar a lo que es la transmisión eléctrica, ¿no? La acidosis, es decir, un pH más ácido, genera una disminución de la transmisión eléctrica por el sistema nervioso, mientras que la alcalosis aumenta esta actividad, ¿no? Mientras que una puede caer, por ejemplo, en un coma, la otra puede generar un estado de convulsiones, un estado de hiperexcitación. La hipoxia, también el poco oxígeno, hace que se pierda el conocimiento y puede llegar a ocurrir muy rápido, 3 a 7 segundos en los que el cerebro no recibe, puede llegar a ser complejo, porque ya se pierde el conocimiento y empiezan efectos inhibitorios en la transmisión eléctrica, etc. Y bueno, los fármacos. Hay fármacos que excitan el sistema nervioso, como lo pueden ser los inhibidores en la recaptación de neurotransmisores, o algunos que lo inhiben, como los que sí estimulan esta recaptación, ¿no? Y por lo tanto, de esto depende mucha patología. Si es un estado de psicosis, se busca bajar esa psicosis. Pero si estamos en depresión, se busca quitar esa depresión aumentando las sustancias felices, ¿no? Si lo queremos ver como en un término muy coloquial. Ahora, algo que es muy interesante es saber que las neuronas sí son muy rápidas, se actúan en milisegundos, pero no son inmediatas. Hay un retraso, y este retraso se da por la generación del neurotransmisor, su recorrido por el axón, su liberación de las moléculas y vesículas, el tiempo que tarda en la hendidura, la recepción en lo que es la neurona postsináptica, y finalmente la acción en esta neurona postsináptica va a generar un pequeño retraso. No es inmediato, pero es muy rápido. Este retraso es de solamente 0,05 milisegundos para que se produzca este potencial de acción final que ya lleva la respuesta celular que estamos buscando. Canales iónicos, proteínas G, liberación de receptores, su misma inhibición por enzimas o lo que se busque en ese momento. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender de mejor manera este tema, como es el sistema nervioso. Van a haber otra serie de videos que van a ayudar a entender esta misma función. Y bueno, espero que les haya ayudado y les haya servido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.